El Fidel, a ver si lo tenemos ahí en línea. Ustedes saben Sí, que hola, acá estoy, ¿qué tal? acá está Gabriel Fidel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Está acá Julián Galván, Pablo Núñez y Daniel Palacio de Incluirnos de Radio Rivadavia Mendoza. Sí, buenas tardes, bueno, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Gabriel, queríamos hablar un poco con respecto a... Bueno, vos sos profesor universitario, bueno, también miembro también del Parlasur, con funcionarios, has sido funcionario del gobierno mendocino, y queríamos saber un poco con respecto a qué opinas con el regreso de las clases en las universidades. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo ves en cuanto a las clases presenciales? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a este tema? Sí, bueno, yo creo que la presencialidad, primero como concepto, creo que es irrenunciable. O sea, por más de que yo el año pasado di clases virtuales y que dentro de todo salieron bien, que pudimos salir adelante, la educación, la pedagogía, se construye en el aula, ¿no? Entonces eso es irrenunciable. A partir de allí tenemos que buscar el equilibrio entre ese concepto de que la educación, la presencialidad, la presencia del docente, la relación con el educando es irreemplazable, pero buscar el equilibrio con la realidad que estamos viviendo, que es la de la pandemia. Ujú. Entonces, me parece que aprendimos que no podemos, la pandemia no nos puede paralizar, la pandemia no puede paralizar ni la economía ni nuestra vida. Entonces, en ese sentido, creo que hay que avanzar con las clases hasta donde más se pueda, con los protocolos, con los cuidados, con el cuidado de la comunidad educativa en general, ¿no? De docentes y de estudiantes, pero tratar las clases. Tiene que haber clases Ujú. hasta lo más que se pueda. Eso es lo que yo creo, que por ahí hay que salirse del eterno Boca River en el que a veces parecemos estar sumergidos, Ujú. donde se dialoga poco o sea, prácticamente se combate, ¿no? Y Claro. tratar de buscar este equilibrio. Ujú. Bueno, el Fidel es profesor de economía, consultor internacional y especialista en turismo del vino. Eh, ¿Cuál es tu visión con respecto a la matriz productiva de Mendoza? Porque hemos visto por ahí desde las redes sociales, de tus redes sociales, que bueno, que la economía del conocimiento es una de las nuevas salidas en esta provincia, ¿no? Sí, siempre insisto mucho en que, bueno, primero yo creo mucho en el desarrollo económico y creo que una sociedad que no pone como prioridad el desarrollo económico no tiene bienestar. Ujú. El bienestar social, el bienestar de la comunidad viene del crecimiento económico y de la capacidad de la economía de crecer y distribuir. En ese sentido, creo que hoy hay que estar mirando, como bien decías vos, nosotros tenemos una matriz productiva que es insuficiente para el crecimiento poblacional que tenemos y para las expectativas que tenemos como sociedad. Ujú. Entonces, nosotros, a ver, para que pensemos, nosotros tenemos actividad agrícola, vitivinícola, tenemos una industria dentro de todo interesante, tanto, digo, lo que son agroindustria como lo que es la industria de base no agrícola, Claro. que son los proveedores como la industria metalmecánica, los proveedores de servicios petroleros o energéticos, etcétera. Entonces, me parece a mí que hay una necesidad de diversificación o de ampliación de la matriz productiva hacia sectores que pueden traccionar. A ver, si nosotros analizamos las principales cadenas productivas de Mendoza o cadenas de valor, ¿qué tenemos? Tenemos la vitivinicultura, la agroindustrial, Ujú. tenemos la energética y el turismo como sectores fundamentales o principales, pero después tenemos sectores que son de servicios, como puede ser, por ejemplo, la metalmecánica, es proveedora del sector energético y del sector agroindustrial y vitivinícola. Ujú. Pero la economía del conocimiento, que son los servicios basados en el conocimiento, que es todo, digo, para que los oyentes entiendan de qué hablamos, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el software, con los servicios, todo lo que ha hecho que nuestra vida esté invadida por la tecnología. Por Claro. ejemplo,
la forma en la que nos estamos comunicando ahora. Todas las actividades que hacemos por teléfono, los pagos de servicios, las películas que miro, o sea, todo lo que la tecnología ha transformado en nuestras vidas, además de ser un sector per se, ¿no? Por ejemplo, producción de software, producción de videojuegos, producción, como decía, de, de material de software, plataforma, etcétera, también hoy cruza todas las otras cadenas. Y voy a poner un ejemplo. Si yo hoy quiero saber, yo hoy a través de la tecnología puedo saber si tengo una planta de vid enferma. Ajá. Entonces yo a través de drones que van mirando la planta y de un software que me puede informar, que puede informarme exactamente qué está pasando, yo puedo saber qué está ocurriendo con mi viñedo, sin necesidad de recorrerlo caminando. Entonces, toda esta tecnología, lo que se llama agricultura de precisión, o en el caso de por ejemplo, de la industria, toda la robótica, la transformación digital, todo esto que ha invadido las otras, hace que todas las otras cadenas productivas sean mucho más eficientes, mucho más productivas, mucho más competitivas. Un ejemplo más podría ser del turismo. Si yo tengo que definir hoy el turismo que viene, si ya la tecnología era importante, hoy yo planifico un viaje y quizás ya no voy más a la gente de viajes como antes. Ahora me meto en internet, googleo, miro, me meto en las plataformas para ver a dónde ir, qué opinan los viajeros, etcétera, y ahí yo defino mi viaje y lo defino todo con el teléfono. Entonces, lo que de alguna manera decimos es que la economía del conocimiento, además de ser un sector que crece cada vez más, que se vincula a la economía mundial cada vez más y que es exportador en Mendoza, es un sector que puede hacer que todas las otras cadenas de valor, como se llaman, o las cadenas productivas, puedan crecer y ser muchísimo más eficientes. Tenemos que capacitar a docentes, digamos, en todo el sistema educativo tendremos que actualizar un poco lo que tiene que ver con la currícula, no solamente en los alumnos y en los docentes, ¿no? Apuntando a esa economía del conocimiento. ¿Qué opinas al respecto, Gabriel? Bueno, cada vez que es clave, por supuesto. De hecho, hoy en Mendoza, o sea, nosotros no podemos pensar el desarrollo económico sin la educación. De alguna manera, el Ministerio de Economía de la provincia y la Dirección General de Escuelas tienen que ir creciendo codo a codo. Y fíjate cómo hay ejemplos interesantes. Nosotros hace 20 años, si hoy uno mira el boom del Valle de Uco, entonces uno dice, wow, el Valle de Uco, y uno va al Valle de Uco y se encuentra con empleados que lo atienden, que han incorporado idiomas, tecnología y demás, y son prácticamente todos del Valle de Uco. Claro. Hace 20 años, 18, 15 años, el Valle de Uco se nutría de personal que venía de Gran Mendoza. ¿Qué hizo que hoy el Valle de Uco se transforme en cuanto a las personas? La educación. Los terciarios, toda la formación. Uno no puede creer, por ejemplo, el manejo de idiomas que tienen hoy todo el personal que hay en el Valle de Uco. Bueno, todo eso que él posibilitó que haya una gran transformación del Valle de Uco como destino turístico, la educación. Y post pandemia, ¿qué visualizás? Porque venimos de un año donde se han perdido puestos de trabajo, donde gente se ha quedado sin su sustento diario, y ¿no es necesario un gran acuerdo político como para salir de esta situación? O sea, pensando en generar o en ampliar un poco la matriz productiva. Bueno, por supuesto, lo decía yo al principio, una sociedad que no se entiende, una clase política que no se entiende, es difícil. Esto es como en un barco, ¿no? Si el capitán del barco está confundido o no hay un diálogo entre es difícil que el barco llegue a un puerto. Entonces me parece a mí que hace falta que creo que la Argentina no viene, o sea, siempre tendemos a echarle la culpa al otro, ¿no? Y la verdad que si uno mira, a mí me gusta tanto en clase como en las charlas que me toca por ahí dar, mostrar ondas largas de los números de la Argentina, ¿no? Entonces, mostrarle a quienes escuchan esas charlas 100 años de economía argentina, 70 años de economía argentina, 50 años de economía argentina, 120 años de economía argentina. ¿Para qué? Para que entendamos
cómo hemos ido decreciendo como país, cómo hemos ido perdiendo el rumbo, y también mostrar que la Argentina no está mal porque antes hubo otro que gobernó 4 años o antes hubo otro que gobernó 8, sino que la Argentina viene decayendo desde hace varias décadas. Claro. Entonces es necesario en ese sentido tener una estrategia de desarrollo económico, tener políticas de Estado, consensuar, saber que si cambia el gobierno no van a cambiar estructuralmente esas políticas, ¿no? Los países que les va bien son países que tienen, como digo, ondas largas. Entonces, entonces que el inversor, que cualquier chico o chica joven que se forman y que se capacitan, sepan que las reglas de juego esenciales no van a cambiar. Y eso me parece que es esencial. Somos un país que hoy tiene prácticamente la mitad de su población pobre. Si vamos a los jóvenes todavía es peor el caso. Entonces, bueno, un país que está en esta situación necesita un entendimiento fundamental y dejar de siempre creer que yo soy perfecto y el otro tiene la culpa de todo. No, bueno, hay que pensar que si son tantas décadas de fracasos es porque hay responsabilidades compartidas. Claro. Acá una noticia que tenemos, que la economía argentina tardaría 5 años en volver a los niveles previos a la pandemia. Un titular, la verdad que no muy esperanzador. No, pero... Y personalmente te diría poco creíble. Sí. Vos destacás el tema de planificar, obviamente. Un gobierno que asume tiene que planificar para que, digamos, todos entendamos las reglas del juego. Vos ves que en los últimos años se ha emparchado la economía más que planificar. ¿No, Gabriel? Bueno, lo que creo es que es importante que justamente por eso haya estrategias de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos diciendo con respecto a por ejemplo, la economía del conocimiento y la posibilidad de tener inversores, o la posibilidad de, como decía, que haya chicos que decidan hacer un emprendimiento, el crédito, ninguna economía funciona sin crédito. Claro. Entonces vos, para tener crédito, tenés que tener una economía sin inflación, con tasas de interés tomables. Bueno, todo ese tipo de cosas, en una economía con alta inflación, con incertidumbre, una economía que se cierra porque se integra cada vez menos al mundo, todo ese tipo de cosas. Hay una cosa que siempre trato de comunicar o de contar, que es este tema de las cadenas globales de valor, que hoy explican la mayoría del comercio mundial. Vos hoy no te comprás un auto argentino, mexicano o francés. Vos te compras un auto con componentes de un montón de países. Claro. El avión o el micro o el tren en el que la gente se transporta, todo. Hoy somos parte de una economía global entrelazada. Alrededor del 75%, 80% del comercio mundial es a través de las cadenas globales de valor. Vos no vendés un auto, vendés un motor, vendés un chasis, vendés un software, vendés cubiertas. Entonces, en una economía así, hay que planificar y buscar dónde están las oportunidades de negocio. Bueno, hay una serie de cosas que hay que hacer, que no son, como te decía antes, hay que diferenciar entre gobierno y Estado. Hay políticas que tienen que ser políticas de Estado, de largo plazo, como decía, y me parece que eso es fundamental, una estrategia de desarrollo que nos permita crecer y también distribuir, porque la verdad que nosotros los argentinos no podemos aceptar que la mitad de nuestra población está bajo la línea de pobreza. No lo podemos aceptar como sociedad, porque nosotros somos un país capaz de generar otras condiciones de vida para nuestros ciudadanos. Y por eso me parece que esto que hablamos, la ampliación de la matriz productiva, la búsqueda de nuevas actividades, la forma de insertarnos mejor en el mundo, es el camino. Si nosotros producimos bienes que el mundo no quiere comprar, vamos a exportar poco. Si nosotros hacemos inteligencia comercial y nos dedicamos a producir lo que el mundo quiere comprar, además del mercado interno, por supuesto, que es muy importante, me parece que eso es clave. Entonces, en ese sentido, coincido con lo que ustedes decían, hace falta un gran acuerdo político y social. Gabriel, el argentino, o sea, en algún punto la clase política o los que manejan los destinos a nivel nacional, requieren también o necesitan de un gran diván, ¿no? Donde sentarse
y hacer catarsis, porque en definitiva los argentinos siempre es como una rueda y siempre debatimos lo mismo cada 4 años, cada 2 años, cada 3 años. ¿Cuándo vamos a salir realmente de esta? ¿Y por qué no podemos salir y siempre estamos estancados? Más allá de la clase política, la ciudadanía no toma conocimiento o en definitiva no terminamos de comprender toda la fortaleza que tiene el país. ¿Y será que nos quieren vender que somos un país pobre, que somos... un discurso, ¿no? El discurso por ahí, no quiero que suene mal, pero también llega a ser un punto populista de vivir con poco y ser feliz, o sea, donde no te dejan crecer. ¿Cómo podemos salir realmente y más allá, como vos decías, a largo plazo, con un plan a largo plazo y con una oposición, en este caso oficialismo, coherente? Sí, bueno, para empezar por lo del diván, si la Argentina la mandás al psicólogo, que por favor sea una terapia corta, porque no creo que la Argentina no creo que la Argentina esté para terapias freudianas de esas de largo aliento, ¿no? Hay que buscar terapias integrativas. Claro, bien rápida, porque no tenemos tiempo para una terapia larga. Y yendo al grano, a ver, creo que no hay mucho misterio en esto, ¿no? Hay que mirar los países que le va mejor en el mundo, que han hecho para que les vaya mejor. Y no estoy hablando de los países grandes y poderosos, estoy hablando de países de tamaño medio o países más parecidos a nosotros por ahí, que han hecho para que les vaya mejor, y me parece que es esto lo que hacen, ¿no? Como digo, buscan qué actividades económicas se pueden desarrollar, se ponen de acuerdo. Me parece que no se puede, la política no puede dar lugar a pelear por todo y a todo nada. Esto de que cada 4 años u 8 años parece que tabla rasa y volvemos otra vez para atrás, como si no hubiera existido el país anterior. Me parece que también hay una sociedad que es permisiva con eso o que favorece eso. O sea, yo creo que de alguna manera como sociedad hemos favorecido eso también, ¿no? Porque claramente los argentinos por ahí esperamos siempre el resultado de corto plazo, nos gusta autoengañarnos, y la verdad que acá no, yo creo que creer que nosotros somos un país que no puede, también es un error enorme. Nosotros ni somos un país liquidado, ni somos un país fallido, somos un país que ha tenido muchos errores, pero tenemos algunas cosas que son muy importantes. La calidad de los recursos humanos, por ejemplo, en Argentina es enorme. La calidad, o sea, la riqueza o la cantidad de recursos que tenemos son muy grandes. Lo que pasa es que somos, como sistema no funcionamos. Entonces me parece que hay cosas que hay que cambiar. Hay mucha gente que está hoy fuera del sistema, gente que hoy está fuera del empleo formal, del trabajo, de la formación. Bueno, son tantas las cosas que hay que hacer que no se puede pensar en todo esto sin un gran acuerdo que, como digo, ponga los puntos sobre las IES y que se ponga que se ocupe de los temas principales. Para mí esto es fundamental. Y en la medida que sigamos dilatando, la grieta, ¿qué hace? La grieta lo que hace es favorecer es como es como un escape de hablar de los temas principales. Voy a las redes sociales, me insulto un rato, siempre vas a encontrar algunos que te pongan me gusta, que te digan que sos un genio, porque eso es así, de un lado de la grieta del otro. Entonces vos te encanta insultar al otro, que Macri esto, que Fernández lo otro, que Cristina lo otro, que Alfonsín lo otro, que Menem lo otro, y que Kirchner, y así estás todo el día y no haces las cosas fundamentales que tenés que hacer. Entonces a mí me parece que Argentina tiene esa gran necesidad, ¿no? Que por lo menos la mayor cantidad de argentinos y argentinas que podamos tratemos de poner las voces de este lado, o sea, decir, mirá, es tan grave lo que nos pasa que tenemos que tratar de tener grandes acuerdos. Después vamos a tener cosas en las que nos pongamos en las que estemos en desacuerdo, porque eso es lógico. No podemos tener acuerdo en todo. Pero en los temas fundamentales, un país que ha sido una fábrica de pobres, me parece que no tiene mucho margen para seguir dilatando esta discusión central. Bueno, clarísimo, Gabriel.
Hemos hablado un poquito de... Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos, Demasiado. la línea de vinos también quedó ahí pendiente, un montón de cosas para hablar, pero bueno, seguramente volveremos a conversar sobre esto que es planificar, pensar una Argentina, una Mendoza para todos y que podamos crecer todos, ¿no? Entre todos, más allá de las políticas, de los partidismos, la idea es el concepto de la política de Estado. Exacto. Muchísimas gracias, Sí, Gabriel me Fidel, parece profesor que- de Economía, consultor internacional y especialista en turismo del vino. Vamos No, a hablar. gracias a ustedes. Bueno, No, gracias a ustedes, digo, y hasta pronto. bueno, adiós, gracias, Adiós. Fidel. Bueno, vamos al rotativo del aire y seguimos compartiendo aquí la tarde hasta las 19 horas. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes.